Primera de Corintios 9:19. ¿Lo tiene conmigo? ¿Quién escribió eso? El apóstol Pablo. ¿A quién se lo escribió? A la iglesia de Corinto. 9:16, ¿qué dice? Pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Mire, 3 cosas dijo ahí el apóstol Pablo, muy importantes. Y no solamente para él, sino para nosotros. Lo primero que el apóstol Pablo dijo: si yo anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. O sea, Pablo dijo, pues, al fin de cuentas, ni es mi noticia, ni son mis obras, ni son mis hazañas. Así que, de lo que yo hablo, no tengo de qué gloriarme. Fue lo primero que dijo el apóstol Pablo. Lo segundo que el apóstol Pablo dijo es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Me es impuesta necesidad. ¿Qué significa eso? Que Pablo, así como usted se levanta por la mañana y usted siente un desespero en el cuerpo por abrir el Facebook, el TikTok, el Instagram, y usted busca el celular y se desespera. ¿Dónde me lo dejaron? ¿Dónde me lo dejaron? ¿Sí? Pablo sentía lo mismo, pero no por ver redes sociales, sino por predicar la palabra. Pablo decía: hay una necesidad impuesta en mí que me obliga a predicar. Y la tercera cosa que el apóstol Pablo dice es: ay de mí si yo no anuncio el evangelio. O sea, lo que usted y yo predicamos no nos debe vanagloriar, porque no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Lo siguiente es que nosotros debemos tener, en nosotros debe despertarse una necesidad por el perdido, por ese compañero de trabajo, ese familiar que usted sabe que si se muere no tiene esperanza. Y en nosotros se debe despertar esa urgente necesidad de compartirle el evangelio de Jesucristo. A ver si Dios tiene misericordia de esa persona. Y por último, nos debe mover esta declaración de Pablo. Dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Es como cuando la mamá le decía a uno: ay de que yo llegue por la noche y no encuentre esa cama tendida. Ay de que yo me agache y debajo de la cama encuentre medias. Más o menos Pablo estaba diciendo eso, pero de él mismo. Ay de mí si no predico el evangelio. Incline su rostro, por favor, y dígale al Señor que nos hable desde mí en adelante. Padre, en esta mañana queremos continuar capacitándonos para obedecer tu palabra, para obedecer tus mandatos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra, Señor, cobre vida, cobre valor. Y comprendiendo tu palabra, Señor, tengamos las herramientas en nuestra mente y en nuestros labios para hacer tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener estos 3 sentimientos que tenía Pablo, Señor. Solamente tú lo puedes dar a nuestras vidas. Y ayúdanos a no ser hijos desobedientes, para que no desacatemos las órdenes tuyas. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que usted hoy comprenda que el evangelio, que el evangelismo es la misión de la iglesia, es nuestra razón de ser. Y quiero que usted comprenda que hay diferentes métodos, y estos métodos son eficaces, que nos ayudan para que cuando compartamos el evangelio de Jesucristo, el mensaje llegue de manera eficaz a las personas. Recordarles que, por supuesto, nosotros no convencemos a nadie.
Nuestra labor no es una labor de convencimiento. Nuestra labor es una labor de compartir, enseñarle a las personas lo que hemos aprendido. Esa es nuestra labor. No tenemos que hacer absolutamente nada más aparte de orar por esa persona. El que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo, a través de su palabra. Recordemos que el evangelismo es el llamado que Dios le hace a la iglesia. Ahora, debo repetir hasta el cansancio que iglesia no es esto. Que iglesia no es un monumento que nosotros vemos que se erige en una esquina de un barrio o en una plaza central de una ciudad, de un pueblo. Eso no es una iglesia. Esa es una construcción. Esto no es una iglesia, esto es un local que se ha convertido en un auditorio y que lo arreglamos de tal manera que sea agradable a la vista. Entonces, cuando hablamos de iglesia, tenemos que olvidarnos de las estructuras materiales. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de personas. Entonces, cuando hablamos de iglesia, ¿el mensaje para quién es? Para mí. Para mí. Entonces, el evangelismo es el llamado que Dios me hace a mí. Es a mí el llamado que Dios me está haciendo, pero ese llamado que Dios me está haciendo no es un llamado en el cual Él espere una respuesta afirmativa o espere una respuesta negativa a una invitación. Porque si algo hemos tenido confundido nosotros los cristianos es que creemos que el mensaje del evangelio y el evangelio es una invitación. Y la Biblia no presenta el evangelio como una invitación. La Biblia presenta el evangelio como un llamado. El Señor no está invitando a nadie. Él está llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe. Y cuando no obedecemos el llamado, entonces nos convertimos en hijos desobedientes. Entonces el llamado es obedecer el mandato de Dios. Ahora, qué interesante esto. El evangelio es la instrucción que Dios le dejó a la iglesia. El evangelio no solamente es la instrucción que Dios nos dejó, sino que el evangelio es la misión que Dios le dejó a la iglesia. Y no solamente es la instrucción, no solamente es la misión, sino que el evangelismo es la tarea que le fue asignada a la iglesia. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos una razón de ser de nuestra existencia. ¿Cuál es? Evangelizar. No tenemos otra razón de ser en este planeta Tierra. Evangelizar, compartir la palabra del Señor con todos los métodos, como dice nuestra misión, con todas las estrategias que el Espíritu Santo nos dé. Pero nuestra misión es compartir el evangelio de Jesucristo. El evangelismo no solamente es la instrucción, no solamente es la misión, no solamente es la tarea, no solamente es la asignación, sino que la iglesia está llamada a rescatar al mundo perdido. Tenemos una tarea muy importante que hacer, hermanos. Y para hacer esa tarea, hermanos, es importante que nosotros nos capacitemos. Dejemos de ser cristianos nominales, dejemos de ser cristianos calientabancas y nos dediquemos a capacitarnos en el evangelio, cómo hablar y cómo evangelizar de Jesucristo. Esta mañana, muy espiritualmente, abrí el Facebook para mirar cuánta gente le da me gusta a mis fotos, para que esta carne se sienta bien, y encontré un artículo de un pastor. Y este pastor tiene 2 hijos, un hijo que ya está en la universidad, primer semestre, y otro hijo que tiene 13, 14 años. Y él relata la historia de él como papá, y él dice que cuando su hijo mayor salió de bachillerato, salió convencido en la fe en Jesucristo. Y era un niño que compartía el evangelio en Instagram y que era muy activo en la iglesia y compartía mensajes a sus compañeros. Y él decía, pero en el primer semestre algo pasó en la vida de mi hijo. Y un día vino y me dijo, papá,
he decidido ser ateo. Dios no existe. Y este pastor entró en conflicto. Porque imagínense que Abraham venga y me diga: papá, he decidido volverme ateo. Y entonces uno como papá, uno dice: ¿qué hice mal? ¿Qué dejé de hacer? ¿O qué no hice? Y entonces él comenzó a indagar y comenzó a investigar, se metió al Instagram del hijo y comenzó a mirar, a hacer un recorrido y comenzó a darse cuenta que en el primer semestre, para los que están en el primer semestre de la universidad no me dejarán mentir, empezaron a bombardearlo con todas las posturas filosóficas de todos los filósofos, y automáticamente la fe de este muchacho entró en crisis y él no supo cómo defender su fe, cómo defender su creencia, no tuvo argumentos para defender su fe, y como no tuvo argumentos, su fe fue desboronada. Y muchas veces nos pasa eso, como no tenemos argumentos, cualquier cosa que nos digan, y automáticamente nuestra fe y nuestros argumentos son hechos harina. Entonces decimos: no es verdad. Entonces alguien viene y nos pregunta como esta pregunta: enséñeme a leer la Biblia. Y sucede que nosotros ni siquiera sabemos cómo leer la Biblia. Lo más triste es que el 90% de los evangélicos ni siquiera leen la Biblia. Eso es lo más lamentable. Y cuando nos hacen preguntas por ese estilo, no sabemos responder. Ahora imagínense sus hijos. Imagínense a su hijo en el colegio debatiendo con el profesor de filosofía, con el profesor de humanismo. Y cuando le hablan de Darwin, de sociales, gracias. Cuando le hablan de Darwin, de Aristóteles, de Platón, de Maquiavelo. No, su hijo solamente sabe hablar en lenguas y gritar y danzar. Pero su hijo no es capaz de refutar la existencia de Dios. No es capaz de refutar la evolución. Porque a veces vivimos un evangelio simplemente emocional, simplemente crédulo, pero nos faltan los argumentos. Y por eso he querido estas 8 prédicas, iglesia, darles a ustedes muchos argumentos para que usted tenga cómo hablar de Jesucristo y cómo responder en un momento dado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Usted y yo tenemos una identidad. Eso fue el primer mensaje. Y esa identidad que Dios nos dio tiene un propósito. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por esa razón pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Tremendo lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. En Mateo 28:19 encontramos el mandato de Dios. Dice: por tanto, id, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Así que si leemos bien estos versículos, no se nos está pidiendo el favor, no se nos está pidiendo una opinión, si le parece, si le suena bien, si siente hacerlo, si no siente hacerlo. Como hablamos nosotros los cristianos: es que yo no sentí hablarle de Dios porque yo sentí que no era el tiempo. ¿No? Entonces, ¿cuándo? El profeta dijo: el día de salvación es hoy. Este es el tiempo de salvación. Hechos capítulo 1 versículo 8, encontramos cómo la iglesia primitiva, no me gusta ese término, cómo la iglesia neotestamentaria extendió el evangelio. Mire lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
trayéndolo a Colombia, si fuéramos, este versículo hubiera escrito en Colombia, se leería más o menos de la siguiente manera: y seréis testigos en Roma, en Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia y hasta los fines de la tierra. Exactamente eso era lo que ocurría en aquel entonces. Estaba desde el centro e iba saliendo hasta los confines de la tierra. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Mira el planteamiento que hace el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo mismo le escribe ahora a la iglesia de Corintios, 2 Corintios 5:20. Y Pablo dice que nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Pablo dijo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así, iglesia, que lo primero que quiero que usted entienda es que el evangelio es un llamado de Dios. Pero cuando hablamos de llamado, no estamos hablando de invitación. Estamos hablando de una instrucción divina. Pero no es una instrucción divina que me obliga a hacer algo arbitrario, sino que ese llamado es algo que Dios pone en mi corazón, en lo cual yo ahora me deleito y lo quiero hacer, que es muy diferente. Ahora ese llamado que Dios ha puesto en mi vida me hace ver en las demás personas su urgente necesidad de Dios. Y como veo su necesidad de Dios, hago alguna cosa para que escuchen el mensaje de Jesucristo. Algo tengo que ponerles. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sabe yo qué hago en mi oficina, hermanos? Yo en mi oficina no hablo de Cristo. Ay, pastor, usted no está cumpliendo el mensaje. Porque es que a mí no me pagan para predicar. A mí me pagan para trabajar. Si yo dejo de trabajar y me pongo a predicar, pues me echan, ¿sí o no? Pero como yo tengo que aprovechar cada momento para hablar de Cristo, yo pongo las alabanzas. Y como mi jefe habla inglés, canta inglés y pone música rock de los años 80 en inglés, adivina, adivinador. Entonces yo pongo música rock en inglés. Yo como lo escucho perfectamente, pero no entiendo ni papá, entonces yo busco las traducciones. Y cuando él llega, él escucha a Petra, que es el que yo más pongo, y él escucha. Y a veces se acerca y dice: ¿qué escucha, Dani? Y yo le digo tal cosa. Y alguna vez le compartí una canción de Petra. Ahí para adelante, el problema ¿de quién es? De Dios. Pero yo le estoy mandando señales. Y como los demás compañeros del aula de clase, de la jaula en que yo trabajo, no hablan inglés, entonces también les pongo musiquita para que cada uno escuche, y la pongo en bajitica para que apenas alcancen a escuchar el murmullo. Entonces un día puse reggae, y mi otra jefe dijo: Dani, ¿eso es reggae? Le dije: sí, señora. ¿Reggae cristiano? Le dije: sí, señora. ¿Quiere que le suba? Ay, póngalo un poquito. Yo con el mayor gusto. Pero yo voy detrás de que ellos escuchen el mensaje de Jesucristo. ¿Ve que se puede? Se puede. ¿Estamos de acuerdo? Ay, pastor, es que yo no sé cómo. Ahí le doy unos tipsitos. El evangelismo tiene unos tipos de evangelismo. Quiero eso tan bonito que usted se lo aprenda, pero no voy a hablar de cada uno de ellos porque no acabaríamos nunca. Pero hay un tipo de evangelismo que se ha llamado el evangelismo de proclamación. ¿Cuál es el evangelismo de proclamación? El evangelismo de proclamación es el que se usó muchísimo en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, cuando se alquilaba el estadio Nemesio Camacho El Campín,
cuando se alquilaba el Coliseo del Campín, cuando se alquilaba la Plaza de Bolívar, y ahí en esos lugares tan grandes se hacían campañas y eventos evangelísticos y iba muchísima gente. La Plaza de Toros también se utilizaba cuando vino Jorge Rasky, Gilla Ávila, todos esos grandes evangelistas de esa época. Eso es lo que se conoce como el evangelismo de proclamación. El evangelismo de proclamación es esa persona loca que usted ve en una esquina de una calle con un megáfono hablando y usted dice, mucho desocupado. No, esa persona está haciendo un evangelismo de proclamación, que muchos no nos atrevemos a hacerlo, pero es una manera de evangelizar. Hay otro tipo de evangelismo que es el evangelismo explosivo. El evangelismo explosivo hoy en día se está utilizando muchísimo en las estaciones del metro, en las estaciones de buses, en los aeropuertos, en los parques, donde se abordan a las personas y de una manera directa, de una manera confrontacional, se le hace entender, se le hace ver cosas y se les aborda de la siguiente manera, con las siguientes preguntas: si usted muriera hoy, ¿estaría seguro de ir al cielo? Otra pregunta que se hace en ese método evangelístico es: si usted muriera hoy y Dios le preguntara, ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi cielo? El evangelismo confrontacional lleva a las personas con esas preguntas para que las personas recapaciten. Hay otro tipo de evangelismo que es el evangelismo en frío. ¿Cuál es el evangelismo en frío? Este evangelismo en frío va direccionado a personas desconocidas, ya sea en la calle, o ya sea puerta a puerta, o ya sea en las redes sociales. No sé cuántos de ustedes han hecho ese tipo de evangelismo, de ir puerta a puerta repartiendo volantes, o por la calle. Yo lo hice varias veces. Emocionante, muy emocionante. Le escupen la cara a uno, le tiran botellas, le echan los perros, le cierran la puerta. Pasan cosas interesantes, pero hay que hacerlo. Amén. Ahora, algunos de estos han perdido vigencia y práctica y han mudado a otras formas de evangelismo. Hay otro tipo de evangelismo que es el que yo quiero hablarles hoy, y es el evangelismo relacional, o también llamado evangelismo de la amistad. Y este tipo de evangelismo prioriza la construcción de puentes de confianza antes de presentar formalmente el mensaje. Con este método evangelístico relacional, hay que decir que es un método muy efectivo, pero que es un método mal utilizado y muy poco utilizado por nosotros. Ya vamos a mirar entonces qué es eso. Todos los métodos anteriores de los que le mencioné, y hay otros tantos por ahí, son métodos valiosos. Son métodos que en su momento, y los que lo siguen haciendo, son personas que han dejado grandes frutos en la predicación del evangelio. Pero el desafío para cada uno de nosotros, hermanos, es estar preparados, estar listos, conocer la palabra de Dios, conocer el evangelio de Jesucristo, conocer los métodos de evangelismo, para cuando llegue el momento de exponer la palabra de Dios, estemos preparados. Por eso esta serie de enseñanzas, hermanos. Por eso ese ejercicio que ya hemos hecho 2 veces de responder ese tipo de preguntas. Porque me doy cuenta que a veces aquí en este recinto llega esa pregunta y no sabemos qué decir. ¿Qué decir? Y como no sé qué decir, pues me invento cualquier cosa. O simplemente escurro el bulto. Por eso es importante, iglesia, que entendamos que tenemos que capacitarnos para lo que Dios nos ha llamado. Entonces, ¿qué es el evangelismo relacional? Este modelo de evangelismo se construye desde los vínculos familiares, laborales y sociales. ¿Desde dónde se construye el evangelismo relacional? ¿Desde cuáles vínculos? Familiares, laborales y sociales. ¿Qué quiere decir eso?
allá en nuestra vida diaria. Allá en nuestra vida diaria es donde nosotros debemos ser hijos de Dios. Todos acá tenemos familia, ¿sí o no? Todos aquí trabajamos, o en su defecto estudian, ¿cierto? Y todos en su defecto tenemos amistades. Entonces todos tenemos un campo de acción donde podemos nosotros compartir el evangelio de Jesucristo. El evangelismo relacional yo lo he dividido en 3 partes. Primera parte, estilo de vida. Segunda parte, identificación. Y tercera parte, objetivos claros. Estilo de vida, identificación y objetivos claros. Y yo quiero que usted hoy con esto aprendamos a evangelizar en nuestros entornos sociales, familiares, laborales y sociales. Donde usted quiera que vaya, hermano, usted puede todo el tiempo estar evangelizando. ¿Los quiere aprender? ¿No? Bueno, si no, pues igual se les voy a enseñar. No se preocupe, hermano. Primero, estilo de vida. ¿Qué es el evangelismo relacional según un estilo de vida? Mira, hermanos, nuestros círculos sociales, donde nosotros convivimos todos los días, es el mejor lugar donde podemos predicar el evangelio y compartir el evangelio de Jesucristo. Pero esta forma de compartir el evangelio de Jesucristo de manera relacional se debe hacer desde la vivencia personal, a lo que nosotros los cristianos le llamamos dar buen testimonio. Dar buen testimonio. Es desde mi vivencia personal que yo comienzo a evangelizar. No es tanto lo que yo hable, sino lo que las personas ven en nosotros. Porque yo puedo hablar de Biblia muchísimo, pero con mis actos puedo demostrar que estoy diciendo todas las mentiras del mundo. Pero no quiere decir que no debemos hablar. Pero el evangelismo relacional está encaminado a que yo hable de Cristo o mueble a Cristo desde mi vida. Es decir, que las personas en mí deben ver algo totalmente diferente. Una persona diferente, una persona cambiada, una persona transformada. En nuestro material de discipulado primer nivel aprendimos una cosa que se llama un buen testimonio vivido prepara el camino para el testimonio hablado. Se lo repito. Un buen testimonio vivido prepara el camino para el testimonio hablado. Quizás la señora de los tamales se atrevió a buscarnos porque hemos ido con esa señora correctos. Nunca le hemos quedado debiendo un tamal. Nunca ha tenido problemas, porque hemos procurado dar un buen testimonio. Y gracias a ese testimonio y a otras cosas, es que esa persona hoy en día nos está buscando. Cuando a su esposo se le murió el papá, yo fui esa noche a la casa a visitarlo y acompañarlo. Y para ellos eso era como: este señor, ¿qué tiene que hacer aquí? Yo no iba sino tras del alma de esas personas. Primera de Pedro 3:1. ¿Qué es el evangelismo relacional como una vivencia personal? Mire, hay muchos ejemplos en la Biblia. Primer ejemplo, Primera de Pedro 3:1. Este versículo habla a las mujeres, pero también podemos aplicarlo a los hombres. Pablo dijo: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Perdón.
¿Cómo es que Pablo está diciéndole a una esposa que se gane a su esposo que no es cristiano? ¿Dándole cantaleta? ¿Restregándole la Biblia día y noche a ese pobre señor que no es cristiano? Y al cristiano tampoco, porque la Biblia no es para restregársela a nadie, ni para echar vainas. Pero Pablo aquí está diciendo que una manera eficaz de ganarse un alma para Cristo es a través de una buena conducta. Así que una esposa que tiene su esposo que no es cristiano, si se lo quiere ganar para Cristo, ¿cómo se debe comportar? Como una excelente mujer, cumpliendo con todos sus deberes. Así no hable de Cristo, así no hable en lenguas, así no dance pelando las papas, así no haga nada de eso en su casa, porque lo que su esposo va a ver que es su conducta, y viceversa, en el sentido contrario. Un hombre que su esposa no es cristiana, ¿cómo se la va a ganar para Cristo? A través de su conducta, porque su esposa no va a ver lo que habla, su esposa va a ver lo que él es, lo que hace en su casa. Lo que este hombre o esta mujer va a la iglesia y lo aprende, lo pone en práctica en su casa. Y entonces el que no es convertido dice: ah, sí es verdad, no por lo que escucha, sino por lo que ve. Daniel capítulo 6 versículo 4. Ahora pasemos al ámbito laboral. Daniel era un empleado de Nabucodonosor. De hecho, Daniel fue empleado de 3 reyes. Daniel dijo: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna de falta, porque ¿cómo era Daniel? Fiel, y ningún vicio ni falta le fue hallado en él. Imagínense, hermano. Daniel era un príncipe del pueblo de Israel. Cuando a Daniel lo llevan cautivo, no era como los falsos predicadores de la prosperidad que nos venden este pasaje como haciéndonos creer que cualquier persona puede llegar a eminencia. Ay, solamente cree. ¿Sí? No, hay que ir al trasfondo de quién era Daniel. Daniel era un príncipe. Daniel era hijo de los gobernantes de Israel, y por eso se lo llevaron y lo metieron al palacio de Nabucodonosor, porque era un chino formado, preparado. No se lo llevaron porque fuera bonito, hermano. Todos los Danieles son bonitos, pero este man era inteligente. Y entonces ahí está Daniel en el mundo laboral. Y en el mundo laboral, ¿cómo encontraron a Daniel? Fiel. ¿Fiel a quién? ¿Seguro? Fiel a Nabucodonosor. Ah, no, qué pena, pastor. Yo le soy fiel a Dios, pero en el trabajo. Y hay cristianos que piensan de esa manera. Confunden las cosas. Si su jefe le manda algo que no le gusta, ah, no, qué pena, yo solamente obedezco a Dios. Y son desobedientes. Ay, yo he trabajado con unos evangélicos, hermano, que son una completa vergüenza. De hecho, yo procuro no recomendar cristianos a trabajos. Alguno dirá: de razón, pastor, que usted no me recomienda a mí. Porque lo hacen quedar a uno, pero re mal, hermano. Y tampoco trabajo con cristianos, porque ay, padre, esos jefes cristianos también son a veces, Dios mío, qué vergüenza. Bien, entonces una manera de evangelizar adecuadamente, ¿dónde es? En nuestro mundo laboral. ¿Qué es lo que mis jefes van a ver en Daniel? ¿O qué es lo que mis jefes ven en Daniel? ¿Lo bonito que yo predico? ¿Los TikTok que yo subo? ¿Sí? No, ellos ni siquiera, me imagino que ni se enteran ni los miran. Si están enterados, les importa un pepino que Daniel suba TikToks. A ellos no les interesa eso. De hecho, van a decir: claro,
como se la pasa grabando y como se la pasa subiendo TikTok, llega cansado a la oficina y le da sueño. Y su cabeza no está pendiente del trabajo, por eso mete los dedos mal. Y por eso se equivocan los presupuestos. Entonces, mis jefes, ¿qué esperan de mí? Que yo sea fiel a la organización. No necesito andar diciendo Cristo salva, Cristo viene, Rambo saca la bazuca. Necesito testificar de Cristo con mi trabajo. Amén. Y mire qué más no encontraron en Daniel. Y ningún vicio. Usted dirá, es que ese no era marihuanero. No, yo no creo que esté hablando de eso, hermano. Yo creo que si a Daniel le decían a las 8 en punto debe estar usted sentado en su oficina, porque Daniel era estadista, le decían Daniel a las 8 en punto tiene que estar sentado en su escritorio. Daniel estaba sentado faltando 5 para las 8 con su computador prendido, listo para trabajar. ¿O me equivoco? Y no buscaba oportunidad para pedir citas médicas al mediodía para escaparse de la presencia del rey e irse para la casa a dormir. Porque así funciona en el mundo laboral, hermano. Un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios como Daniel buscaba el beneficio de su rey. De hecho, hay un versículo en uno de las, no sé si en las Crónicas o no sé en cuál libro, en alguna parte de la Biblia dicen por ahí, en algún momento el profeta le dice al pueblo: a la tierra que tú vayas, busca el bienestar de la tierra donde tú vas. Y iban siendo cautivos a Babilonia. Y el profeta les dice: en esa tierra donde usted va a estar, busque el bienestar de esa tierra. Así que nuestro llamado como hijos de Dios y como evangelizadores de Dios, con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, es procurar que el lugar donde Dios nos ha puesto sea un lugar de bendición. ¿Amén o no amén? ¿Usted cuida la dotación que le dan? ¿O como para eso tienen? ¿Usted cuida el agua de la empresa? ¿O usted deja la llave abierta? ¿A mí qué me importa? Al fin de cuentas, paso tienen. Tercero, Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta mujer abundaba en buenas obras, en limosnas que ella hacía. Otra manera de poder manifestar el amor de Cristo es ayudar al necesitado. Pero ojo, al que verdaderamente necesita. Porque no a todo mundo debemos ayudar. Aprenda eso, hermano. Si usted tiene un familiar que todo el tiempo vive endeudándose para comprar cualquier cosa, que nunca tiene plata porque vive comprando y malgastando y comprando cosas, a esa persona usted no le debe dar plata, porque usted está alcahueteando su desorden financiero. Es como cuando usted le da plata a un vicioso. Él no le está pidiendo a usted ni para el pan ni para el café, él le está pidiendo para el consumo. Entonces tenemos que aprender a quién ayudar y tenemos que orar: Señor, ¿realmente esta ayuda que yo voy a dar va a ser una ayuda o va a ser una piedra más de tropiezo? Ahora, un paréntesis: en esta ciudad tan complicada es mejor cargar en el bolsillo monedas, ¿no? ¿Sí o no? Es mejor perder 500 y no perder el celular, ¿sí? Entonces se acerca más: ¡qué bonito! La liga, monito. Entonces uno ya sabe: tú me la liga, mano, sí, déjeme el celular. Culturízate con Dani, sí. Entonces, y usted en su carro mantiene monedas ahí en la guantera, hermano, porque llegan ahí a pedirle monedas. ¿Es la moneda o es el espejo? Pero eso hace parte de la supervivencia, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos de ayudas, hermano, tenemos que aprender. Segundo aspecto del evangelismo relacional. El primero, ¿cuál es? Testimonio de vida. Lo que las personas ven
en nosotros. ¿Dónde? Donde quiera que estemos. ¿Algunos de ustedes le han dicho no que es cristiano? ¿Algunos de ustedes le han dicho así? ¿Cuántas veces? ¿Cuando dijo una grosería? No, mentiras. ¿Cuando lo vieron con una botella indebida en la mano? No, mentiras. ¿Cuando se metió en un chisme? Es que ahí donde nos lo dicen. Luego no que es cristiano. Claro, a veces. Entonces, hermano, para evitarnos esos problemas, andemos en buen testimonio. Amén. Amén o no amén. Les quiero compartir un tristemonio. Estábamos en Cartagena, no, en Barranquilla, instalando, con ese calor tan impresionante. Y yo no, ustedes saben que yo no tomo gaseosa ni consumo dulces. Y si yo tomo agua en ciertos momentos, el agua me alborota la gastritis. A mí. Entonces me dio por pedir una cerveza light, sin dulce. Cometí ese terrible error. Y me la tomé yo, ay, qué fresquito, ¿sí? Y yo entré y me dije, me hace menos daño que una colombiana, una Coca-Cola. Pues pedí una cerveza light, hermano, ¿sí? Con un churrasco gigante ahí, delicioso. ¿Alguien tiene hambre? Ahí, 9 de la noche, hermano, con ese calor. Y bueno, y terminamos de comer y me dicen mis compañeros, usted como que harta harto, ¿no, Daniel? Y yo, ¿cómo? Véalo, no que es evangélico. Yo, cuando él me dijo eso, yo dije, debí haber pedido cualquier cosa. ¿Cometí un pecado? No, eso no es pecado, hermano. Pero los ojos de las personas esperan de nosotros un comportamiento diferente. Y como las demás personas esperan de nosotros un comportamiento diferente, nos debemos comportar de manera diferente. Así no sea pecado, ¿sí? No se me vaya a desordenar. Así no sea pecado. Siguiente, identificación, porque el tiempo va volando. Identificación. ¿Qué es la identificación? Mire, hermanos, evangelismo no es coger a las personas y saturarlas de contenidos bíblicos. 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 9 de la noche, y mándale cosas. Y creemos que estamos evangelizando. No, usted no está evangelizando, usted está fastidiando a la persona. Porque lo primero que la persona dice, venga, usted no trabaja, usted no tiene nada que hacer, véngase para mi casa que aquí le pongo oficio. Entonces, evangelizar no se trata de enviar todos los días y a toda hora versículos, coritos, canciones, mensajes, ¿sí? No, hermano. No se trata de coger a la persona y empacharla de textos bíblicos que ni usted ni la persona entiende. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata la identificación? Mire, hermano, la identificación es su manera eficaz de acercarse a una persona para compartir el mensaje de salvación desde el interés genuino como persona. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me debe importar la persona, no el conocimiento. Me debe importar la persona. ¿Me hago comprender? Un compañero de trabajo suyo, usted lo vio que llegó cabizbajo, con ojeras. Usted se acerca y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Usted lo que dice, mínimo estaba hartando, llegó amanecido. Y hace una oración evangélica, Señor, ten misericordia de esa alma pecadora. Ojalá el Señor le permita arrepentirse. Porque usted vio algo. Pero si usted se acerca y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó tarde? Usted se va a llevar grandes sorpresas. La persona le va a decir, no, vengo de la clínica. Duré toda la noche con mi mamá hospitalizada. No he dormido, no he comido, no he desayunado.
Y usted como buen evangélico le pone la mano en el hombro y dice: oraré por ti, ve en paz. Hermano, ahí es cuando yo me tengo que identificar con la necesidad de esa persona. Y no me puedo hacer el de las gafas y no me puedo hacer el loco. Usted dice automáticamente: solo tengo 5,000 en el bolsillo. Adivine para quién son esos 5,000. No son para usted, son para esa persona que no ha desayunado, que no ha comido, que tiene hambre, que viene con su cabeza llena de un montón de cosas. Usted va y le compra un tinto, por lo menos, y le compra un pan y se lo entrega. Coma callado. Y esa persona se toma el tinto, se come el pan, y cuando duerma va a decir: venga, ¿qué fue lo que hicieron conmigo? Usted calladito, hermano, calladito. Va mostrando el amor de Dios. ¿Estamos o no estamos? Y al siguiente día usted le escribe o lo llama: ¿qué hubo? ¿Cómo va su mamá? ¿Ya se mejoró? ¿En qué le puedo ayudar? No, imagínese que me toca llevar una paca de pañales. Voy a orar por ti para que el Señor te provea los pañales. No, el cielo le está mandando a usted razones. Usted es el ángel que tiene que ir a comprar los pañales. Es usted. No me llame a mí, pastor. Imagínese que en la clínica hay una anciana que no tiene pañales. La felicito, es usted la beneficiada, la que va a recibir la bendición, no yo. Es así, hermano. Identificarnos, hermano, es buscar e interesarnos genuinamente en la persona, no en empacharle un conocimiento, hermano. ¿Me hago entender? ¿Y cómo logramos nosotros evangelizar a través de eso? A través de la cercanía, a través de la confianza, a través del amor. Estamos compartiendo el amor de Cristo. Es cuando esa persona en algún momento dado nos va a venir, nos va a decir: hábleme de la Biblia, hábleme, o tengo una pregunta, o me van a, ore por mí. Usted que habla con Dios, a usted que lo escucha a Dios, ore por mí. ¿O me equivoco? Los que evangelizamos de esa manera, para nosotros eso es normal. Normal que personas así vengan y nos busquen y nos digan: necesito una palabra de ánimo. El otro día estaba yo sentado en mi escritorio ahí trabajando, y llegó una persona a la oficina con unos problemas tenaces conyugales, y me llaman mis dos jefes, me dice: Daniel, acérquese. Y uno, como siempre, ¿yo qué hice? Entonces me senté en la sala de juntas y me dice mi jefe: Dani, usted que es un tipo, me hizo así, usted que es un tipo como, porque no tenía las palabras, abajo está fulano de tal, no sé qué fue lo que pasó, está llorando, usted que, ay, vaya, baje y hable con él. Bajé y hablé con él, vaya sorpresa lo que me enteré, bla, 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 lo apoyé, lo ayudé, etcétera. Pero solamente así, hermano, cuando nosotros damos un evangelio vivencial, es que Dios permite abrir puertas para que nosotros hablemos de Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Este evangelismo relacional tiene 4 características. Apréndaselas, por favor. Primera característica: interésese por el ser de la persona. ¿Cómo está la persona? Yo quiero que usted esté bien, pero de verdad, ¿no? Yo quiero que usted esté bien, y todo lo que eso pueda llegar a implicar, hasta decir usted: venga, le voy a dar mi almuerzo. Yo no voy a almorzar hoy, cómaselo usted. Eso significa interesarme por el ser de la persona. Segunda característica de un evangelismo relacional es mostrar cercanía. Hacer presencia en los momentos y circunstancias en que la persona tiene. Es ahí, hermano.
Cuando usted ve ese compañero, esa compañera, ese familiar que está en un momento de alegría, un momento de tristeza, un momento de necesidad, es ahí donde el cristiano debe aparecer. Es ahí, hermano. De pronto no solucionar el problema, pero a veces simplemente con quedarnos sentados al lado de esa persona, hacemos más. Hacemos más. No sé cuántos de ustedes han prestado hombros para que se lo llenen de mocos y de lágrimas. ¿Alguien? Es ahí en ese momento, hermano, cuando yo tengo que estar cerca de la persona a la cual yo le quiero predicar de Jesucristo, y que es ahí cuando necesita. Tercero, cuando yo estoy cerca de esa persona, cuando yo tengo una relación con esa persona, cuando yo me intereso genuinamente con esa persona, yo conozco las necesidades de esa persona. Y entonces, conociendo las necesidades de esa persona, yo puedo actuar. Yo puedo actuar. Y voy a atacar la necesidad de esa persona porque me interesa genuinamente. Yo quiero el bienestar de esa persona, pero detrás de eso yo voy a mostrarle el amor de Dios en su vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Y cuando yo estoy cerca de esa persona, me puedo enterar que su hijo está yendo al colegio sin zapatos, que no tuvieron para los zapatos. Hermano, ahí usted no tiene que ponerse a orar, ni hacer interpretación bíblica, ni exégesis. Usted tiene que salir corriendo y mirar cómo resuelve, porque es la oportunidad que Dios le está dando para que usted glorifique a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? O usted haga lo que hago yo, hermano. Se necesita un par de zapatos urgente para niños y yo lo pongo en el WhatsApp. Ahí aparecen los zapatos. Y no aparecen zapatos, aparecen pantalones, aparecen un montón de cosas. Y hasta para nosotros hay y para otros hay. Pero porque nos interesan las personas. Cuarto, tenemos que desarrollar la capacidad de amar misericordiosamente y tenemos que desarrollar la capacidad de amar bondadosamente. ¿Desde dónde surge eso? Desde el amor genuino. Esto surge desde la cercanía. Esto surge desde identificarnos con las necesidades en el momento preciso para mostrar el amor de Dios a esa persona que lo necesita. Eso es evangelismo relacional. Ejemplos tenemos a Jesús con la mujer samaritana. Ejemplo tenemos a Pablo en la casa de Lidia. Ejemplo tenemos a la Santísima Trinidad. Cuando usted y yo estábamos perdidos, el Padre Celestial planeó la salvación. El Padre Celestial no solamente planeó la salvación, sino que el Hijo en obediencia ejecutó el plan de salvación. Y no solo eso, sino que el Señor Espíritu Santo vino a convencernos y a llevarnos a Cristo. Así que la Trinidad es uno de los mejores ejemplos del amor del evangelismo relacional. Dios se interesó genuinamente por nosotros. Amén. ¿Y qué hizo? Vino. Y termino con esto. Tenemos que tener los objetivos claros. En este evangelismo relacional debemos tener las cosas claras para no desviarnos del propósito. Primera cosa, no se trata de empachar a las personas de contenido bíblico. Porque usted puede mandar todos los días muchos versículos y si no los leen, como pasa casi siempre, ¿qué estamos haciendo? Nada. Y si no los entienden, pues menos. Pero usted cree que está haciendo mucho mandando todos los días un montón de cosas. No, examine eso, a ver si realmente eso funciona y está dando frutos. Si no, deje de hacerlo. No va a pasar nada si lo deja de hacer. Entonces, ¿cuáles son los objetivos claros? No se trata simplemente de tener amigos. Entonces, ahora nos vamos a volver a amigueros. Entonces, ¿cuánta reunión social? Allá estoy, ¿sí?
No se pierde ¿cómo es que dicen? La correa y un catre, ¿sí? No se trata de volvernos amigos de todo el mundo y a cuanta reunión nos inviten, salir corriendo. No se trata de eso. Aunque esos lugares son nuestros lugares para ir a predicar, para mostrar el amor de Dios, pero no ese es nuestro énfasis. Espero que me entiendan. Sino que a través de la cercanía mostramos el amor de Dios. Y debemos estar preparados para presentar el evangelio de Jesucristo. Cuando nos hagan preguntas como las que hemos desarrollado acá, usted, ya sé que le voy a contestar. ¿Sí? No le manda mi teléfono, usted responde. ¿Sí? Porque usted ya se ha capacitado. Hay cuatro objetivos. Primero, no es fomentar únicamente los lazos de amistad. No es solamente eso. Porque aquí el problema del evangelismo relacional es que las personas se dedican a tener amigos. Son amigos 20 años y en 20 años nunca le hablaron de Cristo. Entonces el objetivo se perdió. Segundo, identificar las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Mi amigo tiene tal necesidad. Entonces yo voy a ayudar con el amor de Dios. Tercero, ayudar en la medida de lo posible en cada una de sus necesidades. Ahora, ojo con esto, hermano. No se convierta usted en un resolvedor de problemas que no le competen, porque va a resultar usted metido en tremendos líos. ¿Sí? Nosotros no le podemos resolver la vida a nadie, ni se convierta en salvador, hermano. ¿Sí? Pongo una oficina de yo salvo problemas, yo salvo familias. ¿Sí? No, es aprender hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo ayudar en el amor de Dios, pero que no me cojan porque ese es el otro problema, que las personas tienden a manipularnos. Por eso los objetivos deben estar claros. Yo te ayudo, pero yo sé hasta dónde te voy a ayudar. Y cuando comiencen a manipularme, hasta aquí. Tercero o cuarto, no sé en cuál voy. Cuarto, identificar las necesidades espirituales presentando el evangelio según corresponda. Si usted identifica una necesidad emocional, usted debe ir a su casa, orar. Esa persona amiga suya, familiar, es una persona esquizofrénica. Digo cualquier cosa. Usted ya detectó la necesidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo yo desde el evangelio relacional, cómo yo desde el amor de Dios voy a aportar un granito de arena para que esa persona salga de su problema y conozca a Cristo, o viceversa? Termino con este párrafo. La evangelización es el llamado de Dios a su iglesia. Amén. Aunque constituye un deber para el creyente, Dios no lo ejerce como una imposición arbitraria, sino como una atracción de amor que lo impulsa a compartir el mensaje. Así, evangelizar se convierte en la respuesta natural de una vida regenerada que comprende la urgencia de conducir a los no alcanzados hacia la nueva vida. Esta es la conclusión del evangelismo relacional. ¿Está ahí? ¿No está ahí? Entonces se la repito para orar. La evangelización es el llamado de Dios a su iglesia. Aunque esto constituye un deber para el creyente, Dios no lo ejerce como una imposición arbitraria, sino como una atracción de amor que lo impulsa a compartir el mensaje. Así, evangelizar se convierte en una respuesta natural de una vida regenerada que comprende la urgencia de conducir a los no alcanzados hacia una vida nueva. Y termino leyendo
el versículo con el que comenzamos, lo que el apóstol Pablo dijo: pues si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Salgamos esta mañana de aquí quizás diciendo: ay de mí si yo no anuncio el evangelio, porque para eso fuimos rescatados del mundo de las tinieblas. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Cuando hablamos de relaciones, tú eres el mejor ejemplo, Señor. Porque siendo pecadores, tú nos buscaste, Señor. Estando perdidos en el mundo, Señor, sin esperanza, tú extendiste tus brazos de amor y de misericordia, Señor. Gracias. Gracias porque cuando estábamos enemistados contigo a causa del pecado, por la obra de Cristo, Señor, tú restauraste esa relación, Señor. Ahora nos llamas amigos. Gracias. Gracias por la obra perfecta de Cristo, quien vino y se hizo como nosotros, se identificó con nuestras necesidades, vivió como nosotros, anduvo como nosotros, fue tentado como nosotros. Y tu palabra dice que como Él vivió como nosotros, sin pecado, tenemos un sumo sacerdote que nos ayuda, que nos entiende y que nos comprende. Gracias por acercarte a nosotros, Señor Jesús. Gracias porque te interesaste en nuestras necesidades. Y te damos gracias porque nos dejaste el otro consolador, el Espíritu Santo, quien permanece a nuestro lado para guiarnos, para ayudarnos, para consolarnos, quien hace la tarea de convencimiento. Gracias, Señor. Tú eres el mejor ejemplo que tenemos. Ahora, Señor, que cuando salgamos de este lugar, sigamos tu ejemplo, Señor. Que aprendamos a vivir un evangelio de amor, de compasión. Que podamos ver al mundo como tú los ves, Señor. Quita de nosotros esas ideas de solo transmitir conocimiento y no transmitir vida. Ayúdanos para que podamos transmitir la vida de Cristo a los demás, Señor. Y cuando sea el momento, Señor, que podamos abrir nuestra boca y compartir este glorioso y este poderoso mensaje. Te pido por esta iglesia, Señor. Haz de esta iglesia, Señor, una iglesia de ganadores de almas, Señor. Que este pasaje del apóstol Pablo, Señor, se convierta en una realidad en nuestra vida, Señor. Que cada uno de nosotros sintamos esa necesidad de predicar tu palabra, Señor. Despierta en cada uno, Señor, amor, pasión por las almas, Señor. Y que el temor que tenía el apóstol Pablo se despierte en nosotros también. Ay de nosotros si no compartimos tu palabra.
Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido desobedientes a tu mandato, Señor. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de mostrarte, de reflejar tu amor, Señor. Hemos sido egoístas, hemos sido carnales, hemos sido mundanos y no lo hemos hecho, Señor. Inclusive hemos hecho acepción de personas, Señor, y hemos tomado tu lugar diciendo: este sí merece y este no merece, a este sí le hablo y a este no le hablo. Perdónanos cuando así hemos actuado, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes en llevar tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias.